Hola, bienvenidos a la Escuela de la Fe impartido por Rema Guatemala. En esta hora queremos hablar acerca de principios de la oración. La base para nosotros tener una relación con Dios es la oración. Si no oramos con Dios, no vamos a poder desarrollar una relación con Él. Es como la base de cualquier relación. Por ejemplo, con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro novio, nuestra novia, ¿cuál es la base? Si uno va a leer un libro, si uno escucha a un profesional, nos dice la base de toda relación es la buena comunicación. ¿Cómo desarrollamos una amistad con nuestros, valga la redundancia, amigos? Por supuesto, con la comunicación, cuando nos comunicamos, cuando hablamos diariamente con ellos. De la misma manera es con Dios. Necesitamos comunicarnos con Él, necesitamos hablar con Él. El problema es que tenemos una idea errónea de lo que es la oración. Creemos que la oración es solo de una villa, en donde yo oro, yo pido, yo perdono, y nunca escucho la voz de Dios. Y no es así. La oración es una comunicación en la que yo hablo con Dios y Él me habla a mí. Así que en esta hora queremos hablar acerca de los principios de oración. Todo lo que queremos que tenga éxito en la vida tiene una manera de hacerse mejor. ¿Por qué los deportistas, cuando están en las Olimpiadas, sobresalen, brillan, son los mejores del mundo? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen cosas que quizás nosotros hacemos, nosotros que no somos deportistas. Por ejemplo, yo no me considero muy atlética. Quizás yo también puedo tomar una pelota de básquetbol, pero no tengo las técnicas, los principios que ellos tienen. Pero como ellos los tienen, los conocen, los desarrollan, se vuelven expertos en la materia. Si tú me estás viendo y ustedes que están aquí, yo les quiero animar. Nos tenemos que volver expertos en la oración. Nos tenemos que volver expertos si queremos tener una buena relación con Dios. La palabra de Dios dice en Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Me llama la atención que la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No solo dice la oración puede mucho, dice la oración eficaz. Hay una manera eficaz de orar. Y dice la oración eficaz del justo. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos todos aquellos que hemos confesado a Jesús con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón que Él es el Señor, y por su sangre hemos sido justificados. Entonces, todo aquel que ha recibido a Jesús es justo. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Vaya si no necesitamos mucho. Vaya si no necesitamos en esta época que estamos viviendo ayuda, sanidad, provisión, consuelo. Y es la oración eficaz del justo que puede mucho. Y me llama la atención que la palabra de Dios sigue diciendo: Elías era un hombre, dice la palabra, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y me llama la atención que quede esto escrito en la Biblia, porque lo que quiere decir es que era como nosotros. A veces pensamos que la oración es solo para aquellos santos, para los pastores, para aquellos que nunca han pecado, y no es así. Y por eso se lo deja la palabra. Era sujeto a pasiones, o sea, era humano, se equivocaba. Pero su oración de fe hizo que no lloviera por 3 años y 6 meses. Y luego oró y la lluvia cayó. La oración es para todos aquellos justos que hemos conocido a Jesús. Y nuestra oración puede mucho. Amén. La palabra de Dios sigue diciendo en 1 Juan 5: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos
en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en nuestro Padre, en nuestro Salvador, en nuestro Creador, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Necesitamos estar seguros que Él nos oye, que tenemos un Dios diferente a muchos otros dioses que se adoran, un Dios que nos escucha a todos todo el tiempo. Eso es simplemente la oración. Hablar con Dios es un diálogo entre Dios y los hombres. Digan conmigo, diálogo. Es un diálogo entre Dios y los hombres. Pero ¿por qué es tan importante orar entonces? Número 1, es la forma de conectarnos con nuestro Creador. No hay ninguna otra manera de conectarnos con nuestro Creador que orando. Número 2, muchas cosas no van a suceder hasta que un hijo de Dios ore. Hay muchísimas cosas que Dios quiere hacer, pero que necesita que alguien se levante a orar e interceder para que sucedan. Y número 3, la oración es el fundamento para nuestra relación con Dios. Ahora, tenemos que hablar de ciertos otros temas. Esto es como un pastel de varios ingredientes para llegar a tener una oración eficaz. Y la primera es que tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Muchos dicen, bueno, pero yo ¿para qué voy a orar si de todos modos Dios va a hacer como Él quiera? ¿Para qué voy a orar si, bueno, si Dios quiere va a pasar y si no, no va a pasar? ¿Para qué vamos a orar si de todos modos el mundo está mal y todo va a suceder mal? ¿Para qué se necesita mi oración? Es cierto, Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y Él hace como Él quiera y como Él le complace. Pero sucede que es un Dios de orden, es un Dios caballero, un Dios que se sujeta a las mismas leyes que Él estableció. Cuando Él creó a Adán y Eva, les dio autoridad para gobernar, para reinar en esta tierra. Y les dio la autoridad de esta tierra. Pero cuando ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, le entregaron esa autoridad a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Y como Dios respeta nuestra voluntad, como Dios nos hizo seres con libre albedrío, Él nos da a nosotros la opción de escoger si le escogemos a Él o no le escogemos a Él. Él se tiene que sujetar a esas mismas reglas. Y como Él se sujeta a esas reglas, hay cosas que Él, aunque puede hacer, no las hace. Porque Él no puede, por supuesto que no es así, sino porque Él mismo se sujeta. Sino porque Jesús le hubiera enseñado a los discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Si no necesitáramos orar, ¿por qué Jesús le hubiera enseñado a orar a los discípulos y a enseñarles a que el reino se estableciera en la tierra? ¿O por qué les hubiera dicho que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo? Esas son palabras rojas en la Biblia, son palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se sujeta a las mismas leyes que Él puso. Un día Él va a venir, va a regresar y va a volver a tomar el control absoluto de esta tierra. Mientras tanto, Él nos ha dado a ti y a mí, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, la autoridad que en esta tierra, porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario. ¿Saben? Ni siquiera los ángeles se vieron obligados a adorar a Dios. Ni siquiera los ángeles están por obligación. Los ángeles tomaron la decisión de seguir a Satanás o de seguir adorando a Dios. Ellos mismos están sujetos. Ellos mismos tuvieron la opción, quiero decir, para poder seguir a Dios, para poder seguir adorando a Dios o seguir a Satanás. No podemos entonces entrar a la oración si pensamos que nuestra oración no sirve de nada. Si pensamos que ¿para qué voy a orar? Si de todos modos no van a pasar, hay muchas cosas que no van a suceder o que van a suceder, que van a ser en contra de ti si tú no aprendes a orar, si tú no tomas el tiempo a orar. Hay muchas bendiciones preparadas para nosotros, pero necesitamos desatarlas. Necesitamos tomar la llave de la oración, abrir las ventanas de los cielos y que sean derramadas a nuestro favor. El primer principio para nosotros poder aprender a orar entonces es creer que nuestra oración sirve de algo. Creer
que oramos a un Dios vivo y que Dios necesita nuestras oraciones. Pero también necesitamos hablar de la voluntad de Dios. Cuando una persona se muere, deja un testamento. ¿Y qué es el testamento? El testamento revela cuál es la voluntad de la persona que ha muerto, revela qué quiere que se hagan con sus propiedades y muchas cosas más. De la misma manera, nosotros tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, en donde Jesús, después de que murió en la cruz del Calvario, Él compró, Él pagó muchas cosas por nosotros. Y ¿saben? Su palabra es su testamento, y su testamento revela su voluntad. Kenneth Hagin dice que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Ahí es como empieza la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo obtenemos fe entonces? Conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y su voluntad está descrita en su palabra. ¿Saben? Su voluntad es todo aquello por lo cual Él pagó en la cruz del Calvario. Porque si no, estaría loco. ¿Cómo es eso que entonces va a pagar por algo en la cruz del Calvario, pero no va a ser su voluntad? Por ejemplo, ¿cómo es que Él va a morir en la cruz del Calvario, cargar nuestras enfermedades y que sea su voluntad que estemos enfermos? ¿Verdad que no tiene sentido? La voluntad de Dios es que seamos sanos. La voluntad de Dios es que vivamos una vida libre. La voluntad de Dios es que seamos prósperos, que el Señor supla todas nuestras necesidades. Pero su voluntad entonces es todo aquello que Él murió y alcanzó principalmente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. La palabra de Dios dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No sé por qué nos hacemos tantas bolas, decimos en Guatemala. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Será que Dios me hizo esto? ¿Dios quería darme esto? Jesús mismo con sus palabras hizo una división. El enemigo, el ladrón, Satanás, el diablo, vino a hurtar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios envió a su mayor regalo, a su Hijo amado Jesús, por nosotros a esta tierra, para que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia. Tenemos que entender entonces que la palabra y el Señor son uno. La palabra y Jesús son uno. Eso dice la palabra en el libro de San Juan. El verbo se hizo carne y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ese verbo era Jesús. La palabra entonces, cuando nosotros oramos creyendo a la palabra, estamos creyendo la palabra de Dios. Y la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, tenemos entonces que entender, para poder orar con fe, para que nuestra oración sea eficaz, entender algunos aspectos establecidos, concretos, de qué es la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Lastimosamente no todos le aceptan, no todos le reciben. Primera Timoteo 2:4, el cual, refiriéndose al Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su voluntad es que todos sean salvos, pero su voluntad también es suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso dice la palabra en Filipenses 4:8, que Él quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Su voluntad es que seamos sanos. Su voluntad es que vivamos también una vida plena. Primera de Juan 5:14 dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos vencido al mundo. ¿Por qué hemos vencido al mundo? No por nosotros, no por nuestras obras, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Señor te ha dado autoridad. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A ti que crees.
En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Estamos viendo componentes para una oración eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos entender que Dios es soberano y que en su soberanía a nosotros nos dio autoridad, a nosotros nos dio la oportunidad de con nuestra boca poder orar y que las cosas sucedan. Estamos diciendo que necesitamos entender la voluntad de Dios para tener fe, para poder orar. Número 3, entonces, tenemos que entender que tenemos autoridad, que Jesús nos la dio cuando Él murió en la cruz y resucitó. ¿Sobre qué tenemos autoridad? Tenemos autoridad sobre la naturaleza. Vimos, Elías oró 3 años y 6 meses, no llovió. Luego oró y llovió. Josué oró y el sol se detuvo. Jesús con la tormenta oró y se detuvo. Tenemos autoridad, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, sobre la naturaleza. Tenemos autoridad sobre las fuerzas de maldad y el enemigo, porque nosotros hemos vencido por Jesucristo. Tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo y nuestra alma. Y tenemos autoridad sobre nuestra casa hasta cierto punto. ¿Sobre qué no tenemos autoridad? No tenemos autoridad sobre la voluntad de otras personas. Eso estamos cayendo en alguna otra cosa que no es buena. Necesitamos entender entonces que Dios nos ha dado autoridad y sobre qué Dios nos ha dado autoridad. Amén. Ahora veamos algunos tipos de oración. ¿Cómo así que hay tipos de oración? Y no quiero que se asusten y no quiero que también estos minutos de aprender a orar causen confusión y bueno, ¿cómo voy a orar? Ese no es el objetivo. El objetivo es aprender a orar mejor, saber cuándo utilizar ciertos tipos de oraciones. Al final es hablar con Dios. Simplemente a la luz de la palabra de Dios vamos a ver ciertas oraciones que se hicieron en ciertos momentos. Como nosotros, si queremos ser eficaces, tenemos que orar para y por ciertas cosas. Amén. Número 1, la oración de salvación. Y lo vemos en Romanos 10, 9 y 10. Es cuando oramos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Número 2, la oración de arrepentimiento. Y esta no es únicamente para aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Esta también es para nosotros que ya le hemos conocido, pero erramos, porque erramos todos los días. Mientras vivamos en esta tierra, en estos cuerpos mortales, vamos a pecar y tenemos que ir al Padre a arrepentirnos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos ir y arrepentirnos delante del Señor. Necesitamos decirle: Señor, perdóname, confieso que he pecado contra el cielo y contra ti, como dice 1 Juan 1:9, pero te pido que me limpies. La tercera oración es la oración de fe. Mateo 21:21. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si le dijereis a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Esa es la oración de fe. Es cuando oramos conforme a la palabra de Dios y le pedimos al Señor, oramos al Señor, le pedimos un milagro y creemos que lo hemos recibido. Nuestro fundador, Kenneth E. Hagin, él nació con un corazón en el problema. Con un problema en el corazón. Un problema físico. A los 17 años le dijeron: ya no va a vivir más. Le dieron horas para vivir. Él venía de unas raíces donde le habían enseñado que la sanidad no era para hoy, que la sanidad ya había pasado, ya no existían los milagros. Pero él leyó en su Biblia Marcos 11:23 y 24, un joven de 17 años en una cama muriéndose.
Y él se aferró de Marcos 11, 23 y 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y él se aferró y comenzó a tomar pasos de fe. Se levantó y comenzó a caminar y a decir: yo voy a vivir y no voy a morir. Yo voy a vivir y no voy a morir, porque la palabra de Dios dice, y eso lo es todo. Y así es como nace el ministerio de Kennedy Hagin y de Rema en todo el mundo, a través de un joven de 17 años que tomó la palabra de Dios como un absoluto y que creyó en fe y se levantó de esa cama. Esa es la oración de fe. Vivimos en un mundo en donde necesitamos orar en fe, en donde necesitamos orar conforme a su voluntad y creer que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad y que el Señor escucha nuestra oración. Número 4, la oración de alabanza y adoración. Qué bella esa oración, ¿no es cierto? Es cuando oramos y alabamos al Señor. Y saben, la alabanza y la adoración, la verdad, no hace nada en Dios en el sentido de que Él no se hace más grande, más fuerte, más omnipotente. El mayor milagro en la alabanza y la oración es en nosotros, al recordarnos que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es omnipotente. Al recordarnos, nuestra alma entiende que hay alguien sobre todo lo que de verdad. El mayor milagro cuando tú alabas, cuando tú adoras, es en ti, porque recuerdas lo grande que es tu Dios y lo pequeño que es el problema que tienes enfrente. Necesitamos alabar y adorar a Dios, y eso agrada el corazón del Padre. Nuestra alabanza con un corazón sincero, genuino y agradecido sube como olor fragante. Número 5, la oración unánime. Y es la que dice en Mateo 18, de 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hay un poder, hay una unción especial cuando un grupo de sus hijos nos reunimos y oramos todos de acuerdo. Es como aquellos en el estadio. Imagínense, todos están diciendo una porra y todos están gritando a su equipo favorito. Pero ¿qué sucede cuando todos se ponen de acuerdo y comienzan a decir la misma porra? ¡Boom! Se oye aquello fuerte. Sí, y algo así, obviamente, es algo espiritual lo que sucede. Hay una promesa cuando un grupo de sus hijos oramos. Esa es la importancia de congregarnos. Esa es la importancia de tener un cuerpo al cual unirnos, de pertenecer a un cuerpo, de pertenecer a una iglesia local, porque hay una unción especial cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo. Yo te animo a que busques a un amigo, a que busques a alguien en tu congregación, o si no tienes ninguna congregación, busca una congregación y dile: ora conmigo, porque Dios ha prometido que donde 2 o 3 estamos congregados, en lo que nos pongamos de acuerdo, Dios lo va a hacer. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Eso vemos en la palabra de Dios en 2 Crónicas 2, que la oración unánime promovió la gloria de Dios, y la nube de la gloria de Dios entró al templo. Cuando oramos en unidad, hay una unción especial que se manifiesta de parte de Dios. Número 6, la oración de consagración. La oración de consagración es la que Jesús hizo en Mateo 26, 42. Hágase tu voluntad y no la mía. Es cuando vamos al Padre y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que venga tu reino a esta tierra. Jesús mismo la hizo, porque Jesús en esta humanidad era 100% Dios, 100% humano. Vio que la tenía difícil y necesitaba ir al Padre y consagrarse. Necesitamos diariamente hacer una oración de consagración y decirle: Señor, tu voluntad y no la mía. Número 7, oración en el Espíritu y en lenguas. 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, porque mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el Espíritu.
El orar en lenguas es una experiencia que viene cuando somos llenos del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones es hablar en lenguas. ¿Y qué es hablar en lenguas? Es hablar directamente con Dios. Nuestro espíritu, que es uno con el Espíritu de Dios, habla en lenguas a través de nuestro espíritu y se conecta directamente con Dios. El enemigo no entiende, nosotros no entendemos, pero estamos haciendo la voluntad del Padre, según dice la palabra en Romanos 8:26. Que nosotros no entendemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no podemos entender. Si no has recibido esa experiencia, pídele al Señor. Él quiere que seas bautizado en su Espíritu, para que tengas la manifestación, la gloria completa de el Espíritu Santo. Número 8, la oración de entrega. Cuando le entregamos y le rendimos al Señor todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones. Vaya si no necesitamos hacer esa oración en estos días. Orando todo el tiempo, entregar al Señor. Señor, como dice Filipenses 4:6, por nada voy a estar afanoso. Yo entrego toda mi ansiedad en ti. Número 9, la oración de intercesión. Aquella que nos ponemos a la brecha en lugar de alguien más. Que intercedemos por alguien más. Necesitamos interceder por alguien más. Necesitamos a veces interceder por un amigo, por la nación, por nuestras autoridades. Es la oración que vemos, por ejemplo, con Abraham, cuando él se pone a la brecha para que no destruyeran Sodoma y Gomorra. No funcionó, no porque Abraham no iba bien, pero él no tuvo la suficiente fe para seguir pidiéndole a Dios. Pero esa es la oración de intercesión. Y finalmente, la oración de acuerdo, que es muy parecida a la unánime, pero es cuando me reúno con alguien más y le pido, ayúdame a creer por un milagro. Y nuestro fundamento, Mateo 18, de 18 al 20. Estos son algunos tipos de oraciones que la palabra nos invita a hacer. Hay muchas otras más que podemos ver, pero yo hoy te quiero invitar. No sé cuál es la necesidad que estás atravesando. Sé que Dios ha despertado algo en tu espíritu para poder orar, para poder comunicarte con Él. Yo te animo a que vayas a Dios y le digas, Padre, ayúdame a orar. Yo quiero orar. Ay, enséñame en tu palabra a orar. Enséñame a través de tu espíritu a poder interceder. La oración eficaz del justo puede mucho. Te invitamos como un recurso a poder comprar el libro de Kenneth Hagin, El arte de la oración. Es un buen recurso, una guía que te puede ayudar a saber cómo orar. Pero vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque tú a través de tu palabra nos has dejado un mapa lleno de instrucciones, un mapa lleno de tus verdades, de joyas que son tu palabra. Gracias, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en esta hora nos has enseñado a cómo orar. Ayúdanos, despierta ese deseo en nosotros de poder comunicarnos con el Creador de la creación. Qué asombroso que el Creador de la creación quiera comunicarse con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por escogernos y por hacernos tu morada. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por habernos acompañado en este curso, Principios de la Oración. Este fue un fragmento de la clase Principios de Oración que se imparte en Rhema Bible Training College, sede Guatemala. La sede central se encuentra en Tulsa, Oklahoma y fue fundada por Kenneth E. Hagin. Ya en todo el mundo son más de 53 sedes de las cuales tú puedes formar parte de esta familia. Por eso queremos invitarte a que busques más información comunicándote con nosotros directamente a los números que aparecen en pantalla y siguiéndonos en nuestras redes sociales también. Nos vemos la próxima semana en Escuela de la Fe, en este mismo horario, en este canal. Rhema Bible Training College Guatemala es un instituto bíblico con más de 270 campus en 52 países y más de 94,000 graduados en todo el mundo. Fundado por Kenneth E. Hagin, llevamos evangelio y el mensaje de fe enseñando la palabra de Dios. Nuestro plan académico cuenta con cursos de teología básica, ministeriales y espirituales, con un programa presencial de 2 años, obteniendo un diploma en estudios teológicos y entrenamiento ministerial. Próximamente, nuevo campus.
en donde podrás vivir una experiencia única e inolvidable. Para más información, comunícate al 502-5253-0000 o síguenos en nuestras redes sociales Rema Guatemala. Rema Guatemala, empoderando líderes y ministros. Aplicaciones 2022 abiertas.